Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y no solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa? Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenas tardes en este sábado fresquecito que está a punto de cerrar el mes de julio y que también está hoy cerrando la serie de 2 programas en que estamos tratando, en que hemos dado seguimiento al problema no solamente de la presa del Zapotillo, sino de toda la política, de toda la sucia política que ha rodeado su construcción y la manera en cómo legalmente se ha encuadrado en un modo en que ha decepcionado a buena parte de la población, no solamente en la región, sino en el estado y en el país. Hoy, repito, estamos dándole seguimiento con nuestros invitados, pero antes de ello quiero dar el crédito a quienes de manera entusiasta trabajan en toda la semana para hacer que este programa llegue a todos, a todas ustedes. En controles, Alejandro Coronado. En la producción, como siempre, nuestros compañeros Fabián Robles y Almendra Orozco. Nuestro colaborador Carlos Ramírez, Almendra y Carlos, a quienes les enviamos un cordial saludo. Nuestros prestadores de servicio, Luz Cuellar, Citlale Fuentes, y en la coordinación de esta diada a nuestro amigo y compañero Ángel Florido. Para la mesa de hoy nos acompañan tres invitados, 3 voces expertas. Vamos a comenzar con un joven viejo amigo. Nos referimos a Mario López. Mario es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Guadalajara y tiene una maestría en Política y Gestión Pública. Ha estudiado la geopolítica y la gestión pública del agua en diferentes proyectos de investigación regionales e internacionales. Mario, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí. Gracias, Ramón Pilos. Gracias, Mario. También nos acompaña Leodoro Ochoa García. Leodoro tiene una licenciatura en Geografía por nuestra universidad. Tiene una maestría en Estudios Regionales, Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Es doctor en Geografía y Desarrollo Sustentable por la Universidad de Berna. Leodoro, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Un placer. Buenas tardes. Y como dicen los gringos, last but not least, al último, pero no por ello menos importante, Guadalupe Espinosa Sauceda. Guadalupe es representante legal que asesora el movimiento Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo, y forma parte de la organización colectiva de abogados. Guadalupe, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué les parece si comenzamos con nuestra ya obligada editorial en la que planteamos el tema y algunas preguntas? Adelante. Ideograma. La construcción de la presa El Zapotillo está parada desde hace 3 años, porque los gobiernos federal, el de Guanajuato y el de Jalisco, insisten en edificar ilegalmente una cortina de 105 metros, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ésta no debe rebasar los 80 metros de altura. A esta situación se suma el hecho de que el municipio Cañadas de Obregón no ha otorgado permisos de uso de suelo para la construcción del acueducto que será construido y operado por la empresa española Abengoa, y que las modificaciones hechas al proyecto original han elevado el costo de la obra estimada en 7,000 millones a 20,000 millones de pesos. Ante esta situación, más de 150 personas han tramitado amparos, y como resultado de ello, actualmente hay 3 juicios en el Juzgado Primero de Distrito que cuentan con suspensiones definitivas y confirmadas por la Corte. Además de la lucha y resistencia que sostiene desde hace al menos 5 años el Comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo, que ha solicitado aproximadamente 30 peticiones de información sobre el proyecto de la presa El Zapotillo, sus afectaciones medioambientales, territoriales y culturales, sin que ninguna de ellas haya sido atendida. El bloque de cemento inconcluso que es la presa hoy es testimonio del desdén que existe en nuestro país
por las leyes por parte de los gobiernos estatales involucrados en este proyecto? ¿Por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación no hace valer su resolución, según la cual la cortina de la presa no debe rebasar los 80 metros de altura? ¿Por qué otras instancias, tales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las estatales de Jalisco y de León, no se han pronunciado al respecto? ¿Qué intereses se esconden tras la necedad de los gobiernos federales y estatales al no proporcionar información clara y oportuna? ¿Es este el Estado de Derecho en el que vivimos? Estamos planteando en la editorial muchas preguntas, Mario, Eliodoro, Guadalupe, y bueno, por alguna tenemos que comenzar. Vivimos en un Estado de Derecho. El hecho de que la Suprema Corte de Justicia no haga valer su resolución, los amparos no respetados, pero ¿por qué no comenzamos por qué tipo de políticas, tal vez tú, Guadalupe, puedes respondernos al respecto, qué tipo de políticas públicas rigen la construcción de presas en nuestro país hoy? Bueno, impera ellos le llaman una cuestión técnica, ¿no? Pero nosotros creemos que no, que más allá de una cuestión técnica, es una cuestión de respeto de derechos humanos, ¿no? Yo lo digo como abogado. La UNOPS acaba de entregar este estudio el 29 de junio, que se ha suscitado todo este revuelo. Ellos, en el informe, la UNOPS, para nosotros, ellos dicen que hicieron una investigación hidrológica. Yo no creo que el problema sea por ahí, y no creo que hayan hecho una investigación en 1 año y medio, 1 año 6 meses. Para mí es como un refrito de revisar los documentos existentes, para lo cual se pagó un dineral, y era un estudio a modo, ¿no? No sé cómo le vaya a hacer el gobernador. El gobernador dice que Aristóteles Sandoval dice que ya se planteó una ruta jurídica, ¿no? Y de eso me gustaría hablar. Pero es un dineral, son $4.6 millones, y aquí en México se pagan, hay otras instituciones de reconocido prestigio académico donde te cobran menos, ¿no? Nosotros creemos que se contrató a la UNOPS, a esta oficina de proyectos de la ONU, para justificar esa presa y tratar de darle la vuelta a la resolución de la Suprema Corte de Justicia, teniendo un soporte, digamos, internacional. Eso pretende hacer creer el gobernador, pero hay otra cosa, ¿no? Las suspensiones, tenemos 3 suspensiones, como bien decían en la editorial, suspensiones definitivas dictadas por un juez de distrito que todavía están vigentes, ¿no? Y mientras estén no se puede hacer nada. Pero además tenemos el fallo de la Suprema Corte a 80 metros, una controversia que promovió el Congreso de Jalisco contra Guanajuato, contra el Poder Ejecutivo de Guanajuato, Poder Ejecutivo de Jalisco, y contra la Federación, en concreto la CONAGUA, ¿no? Y están vigentes. Yo digo que esto todavía va para largo, ¿no? Va a dar mucho. Bueno, también creo que el estudio de la UNOPS se enmarca, digamos, en varios problemas de interpretación, porque efectivamente, de acuerdo con lo que dice Lupe, ¿no? Que el estudio, digamos, está tratando de presentar que el tema es básicamente técnico cuando también es un tema político, un tema social, ¿no? Exacto. Entonces se subordina el asunto de lo social y lo político, pero también de lo ambiental, a la idea de la técnica. Como si la técnica pudiera, y la ciencia incluso pudiera, determinar cómo se elaboran y cómo se toman decisiones en los procesos públicos. Y ese es el juego, creo que está detrás, ¿no? El hecho de que estén haciendo que un estudio en donde se nos dice que tiene bases firmes, técnicas y científicas, con el lenguaje científico se está tratando de justificar realmente una decisión política. Como si lo científico, lo técnico fuera políticamente neutral, Eliodoro. Así es, pero definitivamente, obviamente, no es central la postura que va tomando cada actor en este proceso que ya lleva 12 años, si hablamos solamente del caso del proyecto El Zapotillo, que no es solo la presa, es un proyecto mucho más complejo que eso, y que por lo mismo diferentes instancias no se han pronunciado al respecto porque no han sido llamados a eso. En ese sentido,
creo que también el estilo de participación o involucramiento de otras instituciones responde ante llamados, reclamos o coyunturas. Ahorita la atención, por ejemplo, en el último mes ha estado puesta en el caso de la UNOPS. Si pusiéramos en escena también a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, de Guanajuato, a los gobiernos municipales, porque se supone que son los beneficiarios de este gran proyecto, si los pusiéramos y los trajéramos a esta mesa, entonces ellos podrían plantear su postura. Sin embargo, el proceso ha sido muy complejo y los actores que se han puesto en escena no son todos los que están involucrados, ¿no? Habría que llamar a todos los actores. ¿Te parece que los presidentes municipales involucrados están siendo relegados, están siendo marginados para opinar, para expresarse al respecto? Así es, con todo propósito. Y con todo propósito no solo de la administración actual, sino en las municipales ya van al menos 3 administraciones municipales y en la estatal van dos administraciones, ¿no? ¿Estarían siendo objeto de seguir línea, a tu parecer? Sí, de alguna manera. Sí, hay testimonios que han seguido línea. Sí, sigue en línea, pero también la situación en que se encuentran política, económica los municipios, ellos se encuentran son municipios con una debilidad financiera que dependen de las participaciones del gobierno del Estado y de la Federación. Entonces, eso les deja muy poco margen de maniobra para hacer lo que realmente, o defender realmente los derechos de su municipio, de sus representados, ¿no? Por ejemplo, en Cañadas de Obregón, nunca ha dado el permiso para 105 metros, para una cortina de 105 metros del Zapotillo, no lo ha dado. Y no se ha respetado, ¿no? Y por si fuera poco, la Comisión Estatal del Agua le ha inyectado dinero al municipio, ¿no? Le ha hecho obras. Acaban de hacer una obra ahorita en una comunidad que se llama Cuevas, algo así, en el municipio de Cañadas, pero también le hicieron una planta tratadora ahí, que está antes de llegar a Temacapulín. No sé si la han visto, de entre Cañadas y antes de llegar a Temacapulín, está el basurero. Hicieron una planta tratadora, pues para conseguir el beneplácito o cortejarlos económicamente, políticamente, para conseguir permisos. Un cortejo, un soborno que pretende comprar el sí. Es, por decirte lo menos, pero hay muchísimas formas, ¿no? El presupuesto es un arma, o sea, el dinero es un arma. Sí, bueno, yo creo que, estando de acuerdo con lo que dice Leodoro también, me parece que el efecto que ha tenido este informe de la UNOPS, este estudio de la UNOPS, es precisamente que nos ha reducido el ángulo de donde se pueden ver las cosas, ¿no? Hay que tomar en cuenta que todo se redujo, incluso el propio estudio ha sufrido sus propias reducciones, y todo se redujo en gran parte al asunto de los famosos 5 escenarios para tomar la decisión. 5 escenarios que son, Mario. 5 escenarios sobre la infraestructura. Está un poco complejo, lo voy a decir como rápidamente. A la UNOPS se le contrató en ciertos términos, ¿no? Y esos términos, uno de los principales era cómo salvar la presa. Entonces, en el estudio no había posibilidad de no salvar la presa, ¿no? Porque ellos le llaman que era cómo se puede hacer un uso de la infraestructura más eficiente, ¿no? Pero se reducía al escenario en donde la presa no puede ser destruida, por ejemplo, ¿no? El escenario de destrucción de la presa no está. Entonces, esos términos de referencia son los que determinan lo que salió en el estudio, ¿no? Sí, una presa, un estudio muy condicionado, ¿no? Con casi a medida, ¿no? A pedido el resultados precocinados y a sobreprecio. Estamos charlando hoy, dándole cierre a nuestros 2 programas en torno a la presa del Zapotillo y a las políticas que no solamente están dando lugar a que la controversia se erija en torno a ella, sino al modo de ser política en nuestro país. Mario López, Elidoro Ochoa y Guadalupe Espinosa con nosotros. Regresamos en un par de minutos. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Parafraseando. Pensar que la construcción de la presa El Zapotillo se reduce a llevar agua a donde hay escasez es ingenuo.
Este megaproyecto, que pasa por encima de la voluntad de 1.500 habitantes de 3 comunidades para beneficiar supuestamente a una mayoría, que se mantiene indiferente al drama en el que aquellos viven desde el 2005, se ha reducido en los medios y en los discursos políticos a un mero problema de distribución, dejando de lado que obedece y está atravesado por intereses de varias industrias instaladas en el Guanajuato Puerto Interior, así como los de la empresa española Abengoa, que se mantiene en crisis desde hace un par de años, y para la cual el año 2016 significó una pérdida récord por 7.629 millones de euros, según el periódico español El Mundo, entre muchos otros implicados. Además, más allá del agradecimiento sentimentalista de Aristóteles por todo lo que nos ofrece la zona de los Altos, tendríamos que poner sobre la mesa las repercusiones sobre las actividades socioeconómicas que serán modificadas. Y si hablamos de lo que no es viable según el riesgo que supondría para los habitantes de estas comunidades, hablemos entonces también de lo que se podría hacer más allá de una presa, de las diferentes opciones que existen para abastecer de agua a León y a Guadalajara, cuya escasez radica en negligencias que ahora buscan resolver a costa de los pobladores de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Esta presa promete proveer de agua a ambas ciudades durante aproximadamente 25 años. Una vez terminados, seguirán osando llamar a formas rapaces y provisionales como esta ¿soluciones? ¿Cuáles serán las siguientes estrategias para sostener la demanda de agua de las grandes urbes? ¿Y cuál será el precio económico, político, social y ecológico de su crecimiento desmedido e irresponsable? Soluciones rapaces, provisionales y privatizadoras, Lupe. Sí, es una privatización del agua, del líquido. Nosotros hemos hecho cálculos de cuánto se va a obtener, porque esta agua se va a vender, ¿no? Se va a vender en bloque a León, a llevarse a través de... El Zapotillo no solo es la presa, es un acueducto de 140 kilómetros aproximadamente, desde la presa del Zapotillo hasta la ciudad de León, que se va a distribuir en un macrocircuito, pero se va a vender, ¿no? Ahorita la inversión anda ascendiendo por ahí alrededor de los 20,000 millones de pesos, ¿no? Pero va a llegar, la ganancia son 60,000 millones de pesos, ¿no? Es de 3-1 la proporción, ¿no? Es a una empresa de capital español, Abengoa, y que está en quiebra, ya tiene como 2 años en quiebra, ¿no? Recientemente decían que le había inyectado dinero a otra empresa, bueno, a un instituto de pensiones también del DF, ¿no? Del DF. Porque incluso ya se le inyectó dinero también de aquí del gobierno del estado, del instituto de pensiones, de 604 millones de pesos. Entonces, viendo ese escenario, ¿cómo el gobernador Aristóteles Sandoval iba a encargar un estudio, pues que le fuera desfavorable, ¿no? Esto también implica porque no hemos hablado, una nueva gestión integral del agua, ¿no? A cómo va el crecimiento de la mancha urbana, no va a haber agua que alcance, no hay agua que alcance, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar las actuales políticas públicas de la gestión del agua, aunque el gobierno trae ese discurso de la gestión, pero lo vacía de contenido, le quita el contenido. E incluso el Observatorio Ciudadano del Agua, creo que tiene ese nombre, ¿no? Para la gestión integral del agua. Un ente que creó el gobierno del estado por un decreto del gobernador, ¿no? En 2014, si no mal no recuerdo, y que en los hechos lo ha desconocido. Y como no lo pudo controlar al observatorio, que es un ente un poco raro, porque hasta la iglesia tiene unas sillas ahí, ¿no? Concretamente la diócesis de San Juan de los Lagos. Y contrata a la UNOPS, ¿no? Pero a ese precio, ¿no? Y incluso la Comisión Estatal de Derechos Humanos en 2009 había emitido una recomendación donde se violan una serie de derechos, como 9 derechos, ¿no? El derecho a la salud, al patrimonio, al trabajo, al agua, a la seguridad jurídica, etcétera. Y el gobierno tampoco le mandó recomendaciones acañadas al Congreso, al gobernador. Y todavía estaba el secretario de Gobierno, Arturo Zamora,
Y un día me llamó por teléfono y me dijo que fuera, y fui, y supuestamente ahí estaba Álvarez Cibrián, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde él estaba entregando un documento donde aceptaba las recomendaciones, pero yo digo, las aceptaba entre comillas porque la dejaban los puros huesos, ¿no? O sea, sin carnita, como decimos, ¿no? Y pues ahí llegué y yo no sabía que era para eso y me tomaron hasta una foto, ¿no? Ya tenían hasta el fotógrafo listo y ¡pas! Un flachazo ahí, ¿no? Pero ya cuando vi, ¿no? Pues dije, es una burla, está como la macro recomendación de acá del ahogado, ¿no? Que también se ha quedado en eso, ¿no? Porque preguntabas, en la editorial también el Estado de Derecho existe, pues en algunos casos, o para quién, ¿no? O desde dónde se mire, ¿no? Porque los derechos nosotros los hemos estado arrancando, ¿no? Ha sido un pelear tremendo. Sí, yo creo que a todas luces hay una serie de injusticias que ha plagado el proceso, ¿no? Desde el propio reconocimiento de la violación de los derechos humanos de los pobladores, pero también se trata de que nos han vendido la idea de que no hay otra alternativa, ¿no? O sea, parece que poner un gran tinaco cuando tenemos una casa destruida y una casa, nuestra ciudad llena de fugas, que no hace una gestión adecuada, eficiente, responsable del agua, y le queremos poner una presa, inundar unas poblaciones para seguir con un sistema quebrado, o sea, tener más agua en un gran tinaco para seguir un sistema quebrado. Y no solo eso, sino que además aprovechando ese tubo que va de Los Altos hacia la ciudad de León, pues como dice el abogado, ¿no? O sea, privatizar el agua, ¿no? Entonces, efectivamente, nos están poniendo a darle vueltas y vueltas y vueltas a una que nos venden como la alternativa única, cuando hay una serie de alternativas que combinadas pueden resolver el problema del desabasto de agua. Empezando por el hecho de que en esta ciudad consumimos un volumen altísimo de agua por persona, ¿no? La última cifra de 290 litros diarios por persona, cuando la media mundial anda en los 100 litros diarios y es suficiente. O sea, entonces quieren hacer una presa para reservar agua para que sigamos consumiendo a un ritmo de 290 litros diarios por persona. O sea, es decir, a todas luces hay muchas injusticias involucradas, y lo que fue este estudio, digamos, si reconociéramos incluso que tuviera alguna calidad científica, técnica, no es la pieza clave, ¿no? La pieza clave está en la política, y la pieza esa tiene otro lenguaje. Y en torno a todas esas injusticias, les pregunto a los tres, ¿qué tipo de indemnización se está ofreciendo a quienes eventualmente se les pueda reubicar en esto que se ha dado en llamar como el nuevo Temaca? ¿Son indemnizaciones decentes, dignas, o cuál es el monto y cuál es la promesa que gira en torno a ello? Bueno, ahí ha habido algunas negociaciones individualmente con las personas, ¿no? Palmarejo, casi todos están ya, era el pueblo más chico, estaban en lo que le llamaron Nuevo Temaca, aunque Temaca rechaza que se llame Nuevo Temaca. Pero hay una situación irregular ahí porque está declarado nulo por el Tribunal Administrativo del Estado, ¿no? ¿Qué está declarado nulo? El plan de desarrollo. Okay. O sea, la reubicación le llaman plan de desarrollo ellos, ¿no? Eufemísticamente. O sea, está declarado nulo. No sabemos en qué situación jurídica estén los que están viviendo ahí. Están como 6-7 familias, ¿no? Estas personas que están ahí no tienen documentos, no les han pagado, no les han dado la propiedad de esas casas, ¿no? Nosotros hemos presentado documentos, amparos, y tenemos algunas peticiones por transparencia para que nos informen la situación jurídica de Talicoyún, que sí, porque ya no puede ser centro de desarrollo urbano porque se declaró la nulidad, ¿no? Entonces ellos están hablando de que es un nuevo fondo legal o una colonia de cañadas, ¿no? Y a Cacico eso es diferente porque ya están construyendo el nuevo Cacico y solo han terminado una casa. Tienen 3-4 meses parado porque, las obras porque pues no hay recursos, ¿no? Lo está haciendo una empresa que se llama Proinfra. Y el gobierno, la Conagua, contrató una organización civil que se llama México Sustentable para hacer el trabajo de convencimiento con la gente. Nosotros decimos el trabajo sucio, ¿no? Pero Atemaca no pudo entrar. Quisieron entrar, pero no pudo.
Bueno, yo más bien quisiera retomar este asunto que mencionabas al inicio, Ramón, sobre lo rapaz que es la política del agua, ¿no? Creo que decir que es una política rapaz, es bastante duro esa palabra, pero de alguna manera es cierta, ¿no? Y es cierta porque también se refleja en lo que se ha venido haciendo en diferentes foros donde se diseñan las políticas del agua, ¿no? Uno de estos foros es la reunión anual de infraestructura hidráulica, que ya tiene varios años con el objetivo común entre la institución pública, que sería la Conagua, y las empresas privadas, entre otras grandes empresas que manejan el agua, del negocio del agua embotellada, etcétera, donde han desde ahí construido y diseñado una política para ampliar la participación privada en la gestión y uso del agua, ¿no? En todos sus aspectos. Pero por otro lado, o sea, en este sentido solamente estamos hablando del agua para uso público urbano, para las grandes ciudades, y donde en este caso el foco está centrado en la ciudad de Guadalajara y la ciudad de León. En este sentido, lo que hablaba ahorita López respecto a la indemnización que tienen estas poblaciones que serán inundadas o desplazadas, pues es ridiculizado de alguna manera, ¿no? Porque estamos hablando de 1.500 frente a 4,5 millones, más la población de León, más los otros 800,000 habitantes de Los Altos. Entonces dices, eso frente a 1.500 habitantes, pues no pinta. Pero detrás de esto hay que tener en cuenta que esta política del agua es dirigida pues a un sector que utiliza el 10% del volumen de agua. El sector agrícola, que utiliza el 80% del agua, poco más en México, y esta región no es la excepción, recibe o ha recibido del 2007 al 2012, solamente recibió 15,000 millones de pesos en 6 años de presupuesto para modernización del uso agrícola del agua. Todo el país. Todo el país. Vaya. O sea, este dato para mí fue sorprendente cuando lo descubrí, porque es menos que el proyecto del Zapotillo. Ahora, nos va a sorprender todavía más cuando en la política del presupuesto nacional hidroagrícola del 2014 al 2018 prevé una inversión total de 26,000 millones de pesos para todo el país. Esto es la cantidad que está destinando a la modernización del campo es ridícula frente a las necesidades reales, sobre todo cuando vemos que los proyectos como el Zapotillo están costando cada vez más, mucho más de lo que se destina a nivel nacional. Vámonos al siguiente corte, pero antes queremos invitarte a que te comuniques al 31 34 22 22, extensiones 2 y 801 a la 2 y 803, para que nos dejes tus impresiones, preguntas, comentarios a nuestros invitados y para que participes de la rifa, del sorteo de un lote de 3 libros que tú misma puedes armar a tu elección. Vamos y regresamos. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos. Parafraseando. De acuerdo con el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, las más beneficiadas con la construcción de la presa El Zapotillo son las empresas a las que se asignó el proyecto, ya que no solo obtienen ganancia con la construcción de la obra, sino también por la concesión para controlar y vender el agua durante 25 años. En esto tienen parte las compañías españolas Abengoa y Fomento de Construcciones y Contratos, así como las mexicanas La Peninsular y Grupo Hermes, propiedad del empresario mexiquense Carlos Hank González, tercera generación de una familia que se ha visto involucrada en infinidad de negocios turbios. El gobierno solo tendría que aportar el 25% del costo total de la obra, mismo que sería su utilidad por la construcción del acueducto para el trasvase con el cual la concesionaria Abengoa y el sistema de agua potable de León tienen garantizado un negocio de 66,000 millones de pesos. Mientras ellos se llenan los bolsillos, no solo deberán ser los municipios de los Altos de Jalisco quienes asuman el pago de conexión al acueducto, sino que campesinos y productores de la región
verán restringido su acceso al agua de los pozos y de captación de lluvia para obligarles a comprar agua a costos altísimos impuestos a discreción por los concesionarios, quienes se llevarán y controlarán la distribución de este vital líquido en una región donde se produce el 88% de todo el huevo que comemos en México y el 22% de la proteína animal. Charlábamos en el intercorte, Mario, Guadalupe, Eliodoro, sobre esta manera turbia, sobre la política, decías tú, Eliodoro, que no es una política chueca, errática, sino una política muy clara, que tiene muy preciso hacia dónde quiere llegar y cómo lo pretende hacer. Sí, así es. Mira, creo que en el caso de las empresas, pues su propósito es muy claro, es hacer negocio, y lo están haciendo. Y en el caso de la política del agua que tenemos ahora en el país, se está priorizando el valor económico del agua. El agua tiene muchos valores para las diferentes sociedades, dependiendo de la zona climática en la que esté, dependiendo de la cultura, dependiendo del uso, dependiendo de la fecha del año, ¿no? Tiene muchos valores y el valor se está enfocando nada más en el valor económico. Entonces, decía hace rato que en el caso de la reunión anual de infraestructura hidráulica, pues ha sido muy consistente en aprovechar los recursos públicos para aumentar la inversión privada. La inversión privada en México ha aumentado un 400%, o aumentó 400% en los últimos años. Esto es consistente con los objetivos de los grupos empresariales y es consistente con la política que se ha impulsado en México. Si lo vemos hasta ahí, no pareciera que está mal. Está mal cuando vemos que los objetivos de esta inversión y de aumentar la inversión privada es para satisfacer necesidades sociales que no se están atendiendo. También es consistente con una política de carácter internacional donde se busca ampliar el control privado sobre la infraestructura de abastecimiento de agua y de saneamiento. Ahí México ha ganado 2 premios internacionales en el Foro Internacional del Agua y uno de los ganadores fue precisamente el Zapal de León, Guanajuato, por su modelo de gestión del agua. Ganó el segundo lugar. México también ha ganado el primer lugar por tener las infraestructuras más grandes de agua, en este caso de saneamiento, en la Ciudad de México. En ese sentido es lo que quiero decir, o sea, México no solamente ha sido consistente con una política de ampliar la privatización del agua, en búsqueda de la eficiencia, voy a decir. Entre comillas, claro. Entre comillas, así es, porque no lo logra. Entonces, esto definitivamente no es lo más urgente de acuerdo a las necesidades sociales que tenemos, porque lo que encontramos también en los 20 municipios de la región de Jalisco que conforman parte de la cuenca del Río Verde, su principal problema, o ellos donde tienen la atención puesta, es atender la contaminación y suministro del agua en sus poblaciones. Política del agua ahí, 0. Solicitan estudios para conocer el estado del agua. 4 municipios lo ponen en su plan de desarrollo municipal, no lo han atendido. 0. Etcétera. Así hay una serie de problemáticas que los municipios están señalando como urgente de atender. Ahí no hay una política del agua. Y yo también diría que esa política del agua también integral tampoco está presente en esta urbe de Guadalajara. Sí, yo creo que eso explica precisamente que el centro de lo que llamamos política del agua esté puesto básicamente en infraestructura y atrás una relación votos-negocio, ¿no? Una relación de política y negocios muy poderosa. Y entonces, como el centro está puesto en una visión de los ingenieros hidráulicos, sobre todo, digo que no menosprecio la disciplina, lo que estoy diciendo es que ese sobreénfasis, que además los protege a estos ingenieros con un lenguaje especializado y una protección política y en relación con los negocios, pues es a lo que se reduce la política del agua. Y por eso nos explica por qué se olvidan cosas fundamentales como la gestión del ciclo del agua, ¿no? Es decir, por qué la visión ecológica queda menospreciada constantemente o subordinada o sometida también. Es decir, más le vale al ciclo que se adapte a la infraestructura, ¿no? Y no al revés. O sea, la infraestructura no puede estar adaptada al ciclo porque entonces se pierden los negocios. Y entonces se hace una bola de nieve porque además, como ha sucedido ahora con el Zapotillo, ya tenemos la presa, ni modo que la desaprovechemos. Aunque se doble el ecosistema, aunque se doble la justicia, aunque se doble la región,
a las necesidades de una infraestructura. De aunque a lo mejor no se llene. Sí, a lo mejor. Entonces, y ahí tenemos un montón de edificaciones de elefantes blancos que se llenan a la mitad, que son presas gigantescas, ¿no? O que no se llenan en el es decir, entonces hay que romper la visión de la infraestructura. O sea, y someter la infraestructura a una visión ecológica. O sea, no tenemos de otra, porque en México sus principales ciudades están adentro del continente, junto a los ríos, no junto al mar. Entonces, si no hacemos una relación nueva, diferente, entre los ciclos ecológicos, el ciclo del agua y nuestra propia forma de vida, entonces la infraestructura tiene que someterse, digamos, a esta visión ecológica y no al revés. Para mí ahí está la ecuación clave. Sí. Y si no lo entendemos como ciudadanía, vamos a estar siempre, nos van a estar vendiendo la idea de que, es que, ¿qué hacemos si no tenemos la presa? Nos vamos a quedar sin agua. La infraestructura es lo más importante. Hay que romper en la mente esa idea. La infraestructura tiene que someterse al ciclo. Así es, al ciclo y a las cuestiones también de respeto a derechos humanos de la gente. Lo social, claro. Por eso a mí la cuestión técnica, no la soslayo tampoco, pero se me hace que el gobierno la acomoda a su manera, ¿no? Entonces, creo que ese es el problema de este dictamen de la UNOPS, ¿no? Que ha suscitado todo este debate y diferentes posturas de los diferentes actores, ¿no? Aristóteles dice, perdimos juntos, se perdió con Temaca, ¿no? Él no ha perdido nada, ¿no? Pues ¿qué perdió? Es un discurso como de víctima, ¿no? Pero Temaca no lo acepta. Y ha habido otros actores que se han venido manifestando, como el Partido Morena, el Partido Movimiento Ciudadano, pero se ha quedado en el discurso. Nosotros hemos querido que se pase más allá, acciones concretas que establezcan juicios, que incluso le hemos elaborado controversias constitucionales al Poder Legislativo. Se las hemos hecho, no, afírmenla, y no ha pasado, ¿no? Entonces, para mí que pues es discurso, ¿no? A Cañadas también le hicimos una controversia constitucional, nosotros se la hicimos. Nomás para que la firmara. Nomás para que la firmara. O sea, ha habido, pero digo, de nuestra parte ha habido el trabajo jurídico, pero ha faltado voluntad política. Oye, Guadalupe, habrá que hacer una controversia a modo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque comentabas en el intercorte que también se lavaron las manos diciendo nosotros no tenemos injerencia en este conflicto, en esta controversia. Así es, sí, se han quedado truncas, hemos intentado como 2 o 3 veces involucrar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se declara incompetente porque dice que tenemos juicios pendientes de resolver en juzgados federales, ¿no? Sí, yo creo que eso es un indicador muy interesante de la política del agua, ¿no? O sea, los derechos humanos y la justicia quedan en el discurso, en las buenas intenciones o en la demagogia de plano pura, y nunca hay resultados en términos de los derechos humanos, ni tenemos un estudio tan voluminoso y tan profundo sobre derechos humanos, ¿no? El relator especial del derecho humano al agua y al saneamiento de la ONU acaba de estar en México en visita oficial y hace un preinforme muy duro, muy severo con las instituciones del agua en México, precisamente por esa subordinación al dinero, ¿no? Y es la ONU también, o sea, no es la UNOPS, es más allá de la UNOPS, o sea, es el centro mismo, estamos hablando de la representación, digamos, ética más importante que tiene la ONU, que son los relatores especiales, ¿no? Y hacen también estudios técnicos. El estudio de derechos humanos que va que el relator Leo Heller va a poner en septiembre sobre la mesa, tiene que ser contrastado contra lo que se hizo aquí, ¿no? Porque si no, otra vez, o sea, ahí está el indicador. O sea, la discusión técnica puede ser muy manipulada, por muy buena o mala que sea, es muy manipulable. Pero la discusión ética es difícilmente manipulable, ¿no? Y hay una ética del agua, y la ética del agua tiene que ver directamente con el respeto a los derechos humanos, al agua y al saneamiento. Entonces, otra vez, hay que cambiar la lógica de pensar el agua. No del énfasis en la infraestructura, sino, como decía Lupe, en el ciclo y en la justicia, ¿no? Así es. Creo que esa es una relación básica. Uh-huh. Eso sí nos puede reordenar incluso la mejor técnica, la mejor ciencia, que se dirija precisamente al mantenimiento de la vida y no al mantenimiento del negocio, ¿no? Los números nos pueden engañar, los números son manipulables y con ellos podemos formar discursos a diestra y siniestra, pero con la ética no.
Sí. Estamos a punto de cerrar este programa, nos queda un bloque más. Te recordamos los números telefónicos para que te comuniques con nosotros, el 31 34 22 22, extensiones de la 12801 a la 12803, charlando con nosotros Mario López, Eliodoro Ochoa y Guadalupe Espinosa. Anótate al mismo tiempo para que te puedas llevar 3 libros de ciencias sociales que tú misma puedas elegir en nuestras oficinas. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Estamos en el intercorte con una charla intensa a propósito de lo mucho que quisiéramos aquí plantear, pero Eliodoro, ¿quieres abrir con esta idea que nos acabas de comentar? Bueno, sí, respecto a las controversias que hablaba Lupe en este caso, que se han interpuesto al interior, pues, por parte de la sociedad con el gobierno mexicano, también no hay que perder de vista que en el contexto internacional que mencionaba Mario, donde ha participado la ONU, etcétera, hay empresas privadas donde está la española FCC y la misma Abengoa, que han demandado al gobierno mexicano por incumplimiento de contratos y le están exigiendo una cantidad de millones de pesos, incluso la restitución en especie, activos, bienes, derechos, intereses que han perdido y daños y perjuicios. O sea, esos cargos los tiene el gobierno de México en este momento. No sé en qué vaya esas demandas. Así, mira, ahí no están perdiendo las empresas. Ahorita, por ejemplo, el Zapotillo está parado desde el 3 de julio. Y ellos siguen ganando. 2014. Y ellos siguen ganando y están cobrando sus seguros. Las penalidades, porque eso está pactado en los contratos de obra pública que se firmaron y eso es todo un tema, lo financiero, pero ellos han estado cobrando, ¿no? Ellos no han perdido. Ahora bien, en esto del relator Leo Heller cuando vino, nosotros, Temaca trató de invitar, lo invitó a Leo Heller, ¿no? Lo hizo a través del INDEC, se hizo todo lo posible por traerlo. Un relator de la ONU. De la ONU. Del agua, ¿no? El derecho humano al agua. Y después nos enteramos nosotros que torpedeó para que no viniera, fue el gobierno del Estado. O sea, hizo todo lo posible, Magda Ruiz Mejía, lo voy a decir así, para que no viniera, para que no le hiciera sombra al dictamen de la UNOPS. Y no vino. Pero comentaban en el intercorte, Mario, que ha habido 2 relatores que han estado presentes en Temaca. Como 3. 3. ¿Quiénes han sido y qué han concluido? El relator de vivienda, el de la alimentación también, ¿no? Y pues ellos han dicho que Temaca tiene la razón, que le asiste la razón, ¿no? Y incluso donde quieren reubicar a Temaca, se le llevó a Talicoyunque, pues ahí es un páramo, es un lugar de tepetate, no hay agua, no hay... No se puede producir nada. Tepetate es como piedra, pues. Sí, claro, claro. Entonces, ahí no hay condiciones para una vida como ellos vivían. Incluso Aristóteles dijo que las casas estaban mal hechas cuando comenzó. Y fue a Temacapulín Aristóteles, se puso la cachucha, pero pues después se echó para atrás. ¿Qué implicaciones tienen las visitas de estos relatores, Mario? Bueno, precisamente la visión de los derechos, ¿no? En donde debería estar centrada la discusión del agua, porque ahora que menciona Eliodoro la cantidad de recursos y lo que dice Lupe de los seguros que se están cobrando, es un volumen, es un río de dinero dirigido a los negocios otra vez, cuando las instancias de participación pública, donde ciudadanos, académicos deberíamos estar apoyando a la reflexión sobre el agua, no tienen un peso, ¿no? O sea, es decir, los ríos de dinero están por el lado de los negocios y su mantenimiento, pero el asunto de la consulta pública, el asunto de la generación de consensos públicos, ¿no? De resolución de conflictos sociales, pues no tiene dinero. O sea, por ejemplo, toda esta política de reubicaciones, o sea, no solamente hay que añadir que es digamos injusta, sino que también es demagógica, o sea, porque ni siquiera tiene procedimientos, o sea, lo que quiero decir es ni siquiera hay procedimientos justos que estén detrás, o sea, hay un desmontaje de la participación social, hay un desmontaje y una desarticulación, digamos, bastante objetivamente planeada, por decirlo así, para mantener así la dispersión de la reflexión pública. Pero por otro lado, y se sigue la hipótesis de que el dinero está fluyendo y está constante por el asunto de la relación votos, negocios, política, negocios, etcétera, ¿no? Sí. Ahora bien, en este escenario por el que se inclinó Aristóteles Sandoval, el gobernador, el escenario 5, de la distribución del agua entre León y Jalisco, Guanajuato pierde 1 metro cúbico por segundo, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, así como por la opción que prefirió Aristóteles, el dictamen de la UNOPS. O sea, León tiene 119 millones de metros cúbicos al año, pero
en la ecuación, ahorita no soy muy bueno para los números, pero pierde un metro cúbico por segundo. Entonces, eso implica que se tiene que modificar el convenio de 2005, que es el que está vigente para una altura de 80 metros. La presa está ahorita detenida a escasos 30 centímetros de los 80 metros, ¿no? Ya lleva 3 años. Entonces, al perder porque dice que Aristóteles va a hacer acciones, pues tiene que firmar un nuevo convenio con Guanajuato, ¿no? Y vamos a ver si Guanajuato va a querer y si la federación va a querer. Entonces se va a aventar un round ahí también difícil, más de los que trae con nosotros, ¿no? Ahora ahí hay una cosa interesante. Estamos hablando de redistribuir volúmenes de agua para uso público urbano y entre los estados. Otra vez, estamos hablando de un volumen mínimo comparado con el volumen que se lleva el uso agrícola, el uso industrial, el uso pecuario, que eso también va a obligar a la redistribución de volúmenes de agua. Eso quiere decir que, dado que no hay agua suficiente para la demanda que hay en el papel, quiere decir que se van a desplazar una gran cantidad de usuarios. ¿Cuáles? Los que tengan menos poder. Estamos hablando entonces de un escenario en el que si la presa, el muro se eleva a los 105 metros, hay que redefinir toda una serie de parámetros que hoy no están contemplados. Sí, definitivamente. O sea, se trata de redefinir los acuerdos y pero, o sea, otra vez se va a negociar y se va a redefinir en base a qué. Porque hay una gran desconfianza en los datos, por ejemplo, no solamente, o sea, el estudio propio de la UNOPS tiene cierta demostración de desconfianza en los datos públicos, ¿no? Pero también hay desconfianza de los estados en los propios datos públicos y de sectores, ¿no? De los datos que saca la CONAGUA. O sea, es decir, hay una guerra de datos ahí, en donde a esa guerra de datos se viene a sumar el estudio de la UNOPS. Y entonces la pregunta de fondo es sobre qué base van a negociar. Pero en esos datos, ¿no? También, ya lo hemos dicho antes, o sea, no se ha involucrado al sector social ni los productores. O sea, tenemos una comisión de cuenca, un consejo de aguas subterráneas de los Altos, otra comisión de cuenca acá por el lado de Guadalajara, etcétera. Ellos no participaron de estas decisiones. Las decisiones las tomaron actores externos a la región. Y no estoy hablando solamente de la región de los Altos. O sea, son proyectos que han llegado desde arriba a ser impuestos. No se ha tomado en cuenta la participación social y los organismos públicos que por ley se deberían de consultar. Estamos ante un escenario que repite el modo de hacer política en nuestro país. Tomar decisiones desde arriba, llenarse los bolsillos desde arriba con base en el despojo. Sí, simple y sencillamente. Y también es un problema de democracia, ¿no? Y esa que es endémica en México, y histórica, ¿no? Difícil ahí y el comité Salvemos Temacapulina, Cacico y Palmarejo va a seguir luchando, ¿no? Y en esto también tiene que ver que aparte de modificar los convenios, los decretos, hay 2 decretos presidenciales de 1995 y 1997 que también reparten el agua entre Guanajuato y Jalisco, ¿no? Entonces eso también se tiene que modificar, creo, ¿no? Pero volviendo al tema de la democracia, de la participación social, de lo que ha adolecido mucho México, por eso no creemos en el gobierno, por eso está tan débil el Estado y las instituciones, ¿no? Y a esto se ha venido a sumar la UNOPS que para nosotros es un estudio a modo, que por eso desde siempre no creímos en él. Lupe, Eleodoro, Mario, estamos a punto de llegar al cierre de nuestro programa, recordando a nuestro amigo Aristarco Regalado Pinedo, quien es actualmente rector allá en Culagos. Voy a pedirles que en 30 segundos redondeen este programa con una conclusión que tenga carácter de contundente. Comenzamos contigo, Eleodoro. 30 segundos. Creo que las alternativas que en este escenario tan complejo, tan lleno de problemáticas, de demandas y de lucha por el agua, las alternativas se deben construir entre todos, empezando por los presidentes municipales que hay en turno en los más o menos 25 municipios que hay involucrados por parte de Jalisco, más los de Guanajuato. Deben participar en la toma de decisiones y en su discusión. Deben participar los usuarios y de manera efectiva, sobre todo las comisiones de cuenca y los organismos de cuenca que ya están fundados para este propósito. Temaca no se va a inundar y creo que los productores de los Altos, la población de los Altos, no va a dejar que el agua se la lleven a León, Guanajuato. Sí, yo enfaticizaría el énfasis en la justicia, porque
Creo que debe ser el eje rector y también incluyendo la justicia para el medio ambiente, ¿no? Una justicia general, amplia, que propugne por la vida y no por la muerte. Gracias Mario, gracias Guadalupe, gracias Eleodoro, muchísimas gracias, sobre todo porque en sábados, pues, teniendo ustedes trabajo, teniendo recreación con familia, lo dedican a estar aquí con nosotros, con nuestro auditorio en Diálogos del Pensamiento. Gracias por estar con nosotros. Antes de que se retiren, voy a pedirles un favor, un número del 1 al 7, Eleodoro, para designar a quien vaya a llevarse este juego de 3 libros a elegir acá en nuestras oficinas. Del 1 al 7. El 7. El número 7 es Ana Contreras, según alcanzo a leer aquí, Mario. Sí, que luego yo, Ana Contreras. Ana Contreras. Ana Contreras, pasa por favor entre lunes y martes antes de vacaciones a nuestras oficinas allá en el Centro Universitario de Ciencias y las Humanidades, en el edificio G, último piso, piso cuarto, al fondo a la izquierda. Pregunta por Fabián o por Almendra. Recuerden que salimos de vacaciones y que dejaremos programas pregrabados. Estamos escuchándonos en vivo de nuevo hasta el 19 de agosto. De aquí entonces, pásenla bien. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.